Hola mis amigos, ¿qué tal están? Sean muy bienvenidos a este en vivo en la página Vivir para Cristo. Bueno, hoy creo que será una noche muy agradable que vamos a pasar delante de la presencia de Dios. Entonces yo quiero pedirles un pequeño favor que envíe esa notificación que estamos transmitiendo en vivo para más personas que tú quieras que conozcan la página, que se agreguen a la familia Vivir para Cristo. Dios te bendiga en nombre de Jesús. Sean bienvenidos ustedes que están llegando a ese en vivo. Bueno, ya son 10 personas que están en ese en vivo. Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bueno, me gustaría saber dónde eres, dónde vives. Yo me llamo Larissa Schneider, yo soy de Brasil. Y bueno, Lorena ya ha llegado. Iremos a empezar a transmitir ese en vivo. Cuida de nosotros. Dios les bendiga en nombre de Jesús. Hola, hola. Hola, ¿todo bien? ¿Me escucha bien? Hola, 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 ¿cómo bendiciones. estás? Muy bien, gracias Amén. a Dios. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien también, gracias a Por la Dios. gracia de Dios. Bueno, un Amén. saludito muy especial para ti y por supuesto a todas las personas que están conectadas en este preciso momento. Sé que en lo más adelante se irán conectando más personas y para nosotras es un privilegio el poder tenerles. Amén. Y por Amén. supuesto también, Larissa, aprovechar y darte gracias por esta invitación que nos haces. Sé que ha Amén. nacido del corazón de Dios y sé que ya Dios tiene todo planificado para esta noche. Sí. Amén. Así creo. Que en nombre de Jesús que los cielos creo que ya están abiertos delante de nosotros para recibirnos lo que Dios quiere. Amén. La palabra dice que todo aquello que lanzamos, una semilla, hay lo tiempo de cosecha. Entonces, creo que esta palabra va a estar en los corazones de las personas y van a creer, van a testificar cosas muy grandes, porque ahí está Jesús para bendecirnos, para ayudarnos en medio de esa pelea. Y así es, siempre, siempre. Amén, amén. Así lo creemos. Se está cortando un Amén. poquito la llamada y logro escucharte como por trocitos. Parece que Claro. no hay muy buena conexión. Bueno, ¿estás me escuchando bien? Un poquito mejor. Sí. Bueno, ahora sí, ¿me escucha bien? Estoy hablando un Ahora poco sí te más escucho alto. bien, ¿Sí? aunque la imagen Amén, está gloria a Dios. frisada, pero esperemos que Dios Y pueda intervenir en esto. en nombre de Jesús, Padre, sea con nosotros. Yo creo que sí que está. Amén, así es. Amén. Amén, amén. Sabemos que en el día de hoy, pues Dios ha gestado una palabra. Esa palabra se ha gestado primero en el corazón de Dios y luego en el corazón de nosotras, para que podamos ser instrumento útil para todo aquel que se conecte en esta noche. En este live estarán las personas que Dios ha destinado para que estén. Esas Amén. personas que desean escuchar eso que tenemos que hablar o que tenemos que tratar en esta noche. Esas son las personas que van a estar acá. Y creemos en Dios que no será una simple palabra por decirla, sino que será una palabra que hará el efecto que Dios quiere, porque Él es que sabe dónde envía la palabra y también sabe qué fruto debe de dar esa palabra que se planta. Sí, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tengas la libertad de hablar todo lo que Dios puso en tu corazón, porque creo que muchas cosas buenas Jesús ya te ha dado. Y en verdad, este tiempo de pandemia estamos Así es. buscando una comida fresca, un aceite fresco en el cielo, una dirección, una ayuda, un aliento, porque hay muchas personas que están pasando por momentos muy difíciles y necesitan escuchar la voz de Dios para tener la dirección correcta, el camino con que debe caminar hasta que logre a lo que Dios tiene para su vivir y el propósito de Dios a nosotros. Es así. Así es. La voz de Dios por ella sabemos que es Amén. su palabra. Pero también sabemos que Dios se vale de hombres para también llevar esa palabra de aliento, esa palabra de fortaleza, esa palabra que pueda provocar esa liberación, esa edificación en la vida Sí. de tanta gente que vive frustrada, que vive en agonía, esa gente que vive en sufrimiento.
Y no es precisamente esto lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero hay circunstancias que empujan al hombre a que sea de esa manera. Pero no debemos ser conformistas. Dios siempre tiene algo bueno y lo de Dios va cada día más en aumento para darle a cada uno de sus hijos, a todos aquellos que creen en Él, que creen en su fidelidad. Sabemos que estamos pasando un tiempo muy difícil con esto de esta pandemia y es algo que realmente está en cada nación. Es un proceso que ha tocado cada nación. Pero yo estoy segura de que Dios tiene su mano ahí obrando a favor de todo aquel que clama y de todo aquel que cree, de todo aquel que espera una respuesta de parte de Dios. Esta pandemia ha afectado a tantas personas y no ha distinguido clase social, no ha distinguido tampoco si tenemos dinero o no tenemos dinero, no ha distinguido raza, o sea, no ha distinguido color. A todos nos ha tocado, de alguna manera u otra. Unos han perdido un familiar, otros han perdido un amigo, otros han perdido su trabajo, otros han quizás cerrado sus negocios porque lógicamente todo está cerrado, por lo menos aquí en los Estados Unidos, que es donde me encuentro ahora, prácticamente todo está cerrado. Ahora es que comienzan a reabrir muchos negocios y tú te preguntas, pero esta gente, ¿de qué ha subsistido? O sea, esos empleados, ¿de qué han comido? Esos dueños de negocio, ¿cómo han podido mantener a su familia? Pero sabemos que Dios tiene el control y el dominio de todas las cosas. Este es un proceso por el cual tiene que pasar la humanidad, no tan solo una parte, sino la humanidad, porque se ve claramente que es la humanidad, pero sabemos que Dios interviene a favor de sus hijos. Hay mucha gente que clama día y noche y Dios escucha las oraciones de sus hijos y de esos hijos justos precisamente. Porque muchos nos llamamos ser hijos de Dios, pero tú te preguntas, ¿realmente vives de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra? Entonces, nada, hoy tenemos un tema bastante interesante y precisamente con esto que estamos viviendo de la pandemia, creo que es un tema que va muy a la par. Y el deseo, el interés es que la gente pueda entender, ¿verdad?, cuál es el propósito de Dios en medio de cada circunstancia y que la gente también pueda entender que detrás de todo proceso viene una victoria. No nos vamos a quedar por siempre en el proceso. Y esto es algo que debemos entender nosotros como hijos de Dios. No podemos conformarnos de estar en un proceso. Tenemos que sacar lo mejor de esto. Debemos entender qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros, qué es lo que Dios quiere enseñarnos en medio de todo esto. No es que vamos a estar en el proceso y nos vamos a estar quejando y vamos a estar llorando y vamos a estar quizás reprochándole a Dios. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que podamos abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento y podamos entender que realmente Él permite las cosas por algo y que en algún momento Él nos hará entender cuál fue ese detalle que Él quizá quiso gestar, eso que Él quiso que se cumpliera en nosotros o hacia dónde Él quiere llevarnos por medio de ese proceso. Entonces, el tema que quiero tratar en el día de hoy es el desierto te catapulta. Escuchamos mucho hablar de esta palabra. Y cuando hablamos de desierto nos estamos refiriendo a un lugar solo, a un lugar despoblado, a un lugar inhabitado, o sea, en donde no vive nadie. Y si tú te fijas, cuando nosotros nos encontramos en un desierto, nos encontramos solos. Dios aleja a esas personas que entendemos que pueden ser clave, ¿verdad? Dios las aleja de nuestra vida porque Dios quiere que en medio de esa soledad nosotros podamos depender solo de Él, que la gloria sea para Él, que no es que vendrá un amigo y nos dará una palabra de aliento, esa palabra nos va a levantar y quizá vamos a entender, bueno, fue gracias a ese amigo. No, Dios quiere que sea gracias a Él todas las cosas. Y cuando hablamos de catapultar, pues nos estamos refiriendo a una palabra que hace sinónimo con empujar, con impulsar, o sea, es cuando se produce un ascenso social en la vida de alguien o cuando se potencia algo. Cuando se potencia quizás ese talento que tú tienes, ese ministerio que tú tienes,
ese don que tú tienes o esa capacidad que Dios te ha dado para desenvolverte en algunas áreas. La vida del creyente existe, ¿verdad? Un proceso continuamente, existe una transformación continua. Y esto es algo que Dios nos hace ver claramente a través de su palabra y a través de nosotros mismos cuando experimentamos ese crecimiento que Dios produce en nuestras vidas. Entonces, es un proceso de regeneración en donde Dios comienza a romper, en donde Dios comienza a quitar, en donde Dios comienza a limpiarnos de nuestras transgresiones. Antes éramos parte de la creación de Dios, antes éramos criaturas de Dios, pero en el momento en que se produce ese sacrificio en la cruz del Calvario, Jesucristo, pues, y le da vidas, y le permitimos que se siente en el centro de nuestro corazón, entonces pasamos a ser hijos, ya no pasamos a ser criaturas. Y esto es algo maravilloso porque a través de esto Dios nos da una vida nueva, a través de esto Dios comienza algo distinto en nosotros, se produce un nuevo nacimiento, un nuevo estilo de vida. Ya yo no puedo caminar como caminaba antes, yo no puedo pensar como pensaba antes, yo no puedo sentir como sentía antes. Antes me dejaba gobernar de los deseos de mi carne o de las influencias que el enemigo ejercía en mi vida, pero ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es algo lindo porque aquí vemos que Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Y por qué Dios hace nuevas todas las cosas? Bueno, sencillamente porque Él es el dueño de todo. Él sabe cómo obrar en la vida de nosotros, porque Él es un Dios de nuevas oportunidades. Y en eso se basa el amor de Dios, en que Él es un Dios de nuevas oportunidades. Y, ¿qué te digo? En Juan en primera de Juan 12 lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. O sea, a los creyentes que creen en su nombre, Él es como una explicación que significa a aquellos que les recibieron. A todo ese que él recibe a Jesús es partícipe de esa familia de Dios, es partícipe de ese nuevo comienzo que Dios quiere marcar en tu vida. Un nuevo nacimiento es un nacimiento sobrenatural y es algo muy distinto a lo que se produce en un nacimiento natural. No es un nacimiento de sangre, no es un nacimiento que contiene elementos humanos, ni cae dentro del alcance de las realizaciones humanas. Es decir, no es un nacimiento que se produce a través de un romance o de una relación amorosa o sentimental. Es un nacimiento que se produce de manera sobrenatural, en donde no existe la voluntad de carne, en donde no existe la voluntad de hombre. Efesios 1, 4 y 5 nos dice lo siguiente: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según de su voluntad. Dios hace una elección aquí, y esta elección ocurre antes de la creación del mundo, en donde Dios hace una selección de algunas personas que Él sabe que van a creer en su verdad, que Él sabe que van a creer en ese evangelio que nosotros hoy profesamos. Dios ha determinado de antemano que los que creen en su nombre serán ya parte de esa familia que es la familia de Cristo. O sea, seremos adoptados. Y cuando se hace esta adopción, hace referencia a que ya pasamos a ser parte de esa familia. Ya no somos familia del mundo, sino que somos familia de lo que Dios ha reservado para santificar y para purificar. Y es una familia en donde está llena de niños, de adultos que van en constante crecimiento y en constante desarrollo. Y me encanta esta parte. ¿Por qué? Porque tú te pones a pensar la vida del creyente.
Tú visualizas tu vida antes de conocer a Cristo. Yo visualizo la mía antes de conocer a Cristo. Y yo te he puesto a ti que yo no soy lo que era antes, porque se ha producido un crecer en mí, se ha producido un desarrollo en mí. Y tú te preguntarás, ¿y cómo es posible que se produzca este desarrollo? Bueno, precisamente es posible por medio de los procesos, por medio de los desiertos, por medio del dolor, por medio del sufrimiento, por medio de las decepciones, por medio de las traiciones. Por medio de todo eso es que Dios logra hacernos crecer y desarrollarnos, darnos la madurez que Él necesita que tengamos, llevarnos a la estatura del varón perfecto que todos sabemos que es Cristo. Entonces, por tal razón, este nuevo comienzo, ¿verdad? Porque es un comienzo sobrenatural. Es una obra que se produce mediante la gracia, mediante el favor y la misericordia de nuestro Dios. Efesios 2:8 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo, es una obra de gracia, es un regalo inmerecido que Dios por su misericordia y su gracia nos extiende. Es una obra que se produce a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tú ves, todo es gestado por Dios. El hombre aquí no tiene ninguna intervención humana. O sea, aquí el hombre la única parte que pone es abrir su corazón y permitir que Cristo obre. Después de esto, todo le compete a Dios. Él es quien puede hacer todas las cosas posibles. Entonces, por tal razón, Dios, a través de esta misma gracia, cumple tantos propósitos en hombres y mujeres que a lo largo de la historia hemos sido testigos porque están ahí. Nadie puede borrar esas historias de hombres y mujeres que Dios ha levantado con poder y con gloria. Gente que quizás para los humanos o para nosotros, ¿verdad?, eran desechados. Pero ¿qué hizo Dios? Los eligió a ellos, los alcanzó a ellos, los transformó a ellos y los llevó a un destino profético. Un destino que tuvo cumplimiento, porque eso es lo que hace Dios. Y si nos vamos a la Biblia está llena de tantos relatos históricos, de tantos hombres y mujeres, que vemos cómo Dios los usó, cómo Dios los levantó. Pero estos hombres y mujeres también sabemos que tuvieron que atravesar por su proceso. Sí. Tuvieron que llorar, tuvieron que gemir, tuvieron que rogar a Dios. Muchos de ellos hasta murieron decapitados. Entonces, nosotros con un pequeño procesito a veces nos sentimos que vamos a desaparecer de esta tierra. Vamos a esos hombres de la Biblia, podemos ver que nos quedamos cortos, que somos privilegiados en este tiempo, porque no nos toca vivir lo que ellos vivieron. Pero sé que también cada uno de nosotros tiene un amigo, una amiga, un hermano o hermana en Cristo que ha sido transformado por esa gracia, por ese poder de nuestro Dios. Hombres que Dios los saca de la drogadicción, mujeres que Dios las saca de la prostitución, niños que han crecido con un vacío tan existencial porque no han tenido una figura paterna, no han tenido una figura materna o simplemente han crecido como huérfanos. Pero ese tipo de personas, quizás, aunque la sociedad los deseche, aunque la sociedad los vea como nada, o aunque ellos mismos se sientan como nada, ¿qué hace Dios? Los transforma por su gracia, por su misericordia, porque es que Dios no hace acepción de personas. Entonces, hay hombres y mujeres que han sido víctimas de tantas cosas que si nos ponemos a referirlas en este momento, créeme que nos vamos a quedar cortos. Por eso Dios se basa en tantas cosas que aunque simples, de ellos Dios saca el mejor resultado. Y cuando nosotros a veces nos encontramos en ese desierto y creemos que es nuestro final, pues resulta que Dios produce un nuevo comienzo. Y a mí me encanta esta frase. A mí me encanta porque yo me identifico tanto con esto. Y precisamente porque en una ocasión Dios habló a mi corazón cuando yo le cuestionaba, cuando yo le preguntaba, porque
estaba pasando por un proceso tan difícil en mi vida que no entendía la razón, no entendía por qué. Me sentía agobiada, desesperada, me sentía deprimida. Eran tantos sentimientos que yo podía experimentar que incluso deseé hasta morirme. Pero Dios habló a mi corazón y me dijo, no es el final, nuevo comienzo. Y desde entonces yo me aferré a esa palabra, me aferré al poder de Dios, al poder del nombre que hay en Jesús, al poder que hay en su palabra, al poder que hay en la oración, al poder que hay en el ayuno. Y créeme que si estoy de pie es porque Dios intervino, es porque Dios me levantó, porque en mi proceso yo no veía salida, yo no veía lugar, pero Dios me dio una nueva oportunidad. Y sé que seguirá haciendo cosas grandiosas. Algo que nos dice Jeremías 29:11 es lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Cuando nosotros pensamos que es nuestro final, como dije hace unos minutos, Dios lo ve como un nuevo comienzo. Nosotros pensamos que no podemos avanzar. Dios nos dice, hey, ahora es que comienza el camino. Cuando nosotros creemos que vamos a desmayar, entonces querer como el hacer, todo lo que nosotros podamos hacer y eso que podamos sentir en nuestro espíritu, si es bueno y está alineado a la palabra de Dios, debemos entender que Dios es quien lo ha puesto. Y si Él lo ha puesto, simplemente es dar ese primer paso, es comenzar y contar con que Dios nos va a respaldar, porque a quien Dios envía, Él respalda. Y los planes que Dios tiene para nosotros, nosotros ni siquiera podemos imaginarlos, porque es que son tan grandes que no podemos dimensionarlos. Isaías 55:8 y 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El amor de Dios derriba todo argumento humano. El amor de Dios derriba todo plan que el hombre cree que pueda concebir. Porque los pensamientos y los planes y propósitos de Dios están por encima de lo que el hombre pueda decir. Está por encima de lo que Dios pueda, de lo que el hombre pueda planear. Dios es experto cambiando nuestros planes. A veces nosotros creemos que tenemos algo seguro, que vamos a realizar este proyecto, que ya hemos puesto manos a la obra, pero quizás no es la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos lo cambia. Creemos que nuestra vida será plena, en donde no habrá sufrimiento, en donde no habrá agonía. ¿Y qué hace Dios? Permite un proceso y precisamente lo que experimentamos es sufrimiento y agonía. Pero lo que debemos pensar es que Dios no hace esto para castigarnos. Dios no hace esto para sumergirnos en la agonía, en el sufrimiento, en el llanto. Dios hace esto porque Dios necesita fortalecernos, porque Dios necesita renovarnos, porque Dios necesita sacar el carácter que Él quiere. Él necesita moldearnos. Él necesita que nosotros tengamos la identidad de Cristo, no la identidad de lo que nosotros creemos que somos o de lo que nos dice el hombre que somos. A tal punto que muchas veces hasta llegamos a creernos lo que el hombre dice de nosotros. Pero debemos entender que nuestra identidad, que nuestro valor está en Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es el supremo ejemplo. Él es Dios. Y Él es el único que hará posible todas las cosas. Aun cuando nosotros entendamos que no somos capaces de hacer nada, aun cuando nosotros creamos que no somos merecedores de hacer nada, Él lo hace en nosotros. Y realmente no somos merecedores, porque a Dios le fallamos a diario.
Dice su palabra que hasta con el pensamiento les fallamos. Pero por encima de eso, Dios lo hace. Dios lo hace. Si tienes que decir algo, Larisa, puedes interrumpirme. Puedes agregar lo que entiendas, ¿ok? Sí, ok. Genial, está muy hermosa esa palabra. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios porque depender de Dios es Amén. algo muy importante. Sentir en Dios en medio del proceso. Bueno, yo puedo decirte, Lorena, que las veces cuando Dios más va a obrar en nuestro vivir es por medio del dolor. Siempre es así. Es así, Fue con profetas, es fue así. también con nosotros, porque en tu proceso y mi proceso también yo pensaba y decía, Dios, me voy a morir en eso, no tengo más condiciones de salir, estoy en una situación muy difícil, solamente tú. Y también escuché una palabra muy buena de Dios, me voy diciendo, jamás vuelva tu mirada atrás, porque yo tengo un nuevo camino a ti. Y yo pienso, Amén. wow, tengo que hacer eso. Amén. Eh, Así es. Bueno, prosigue, está un tema muy hermoso y me encanta. Pues sí, si nos preguntamos, ¿quién conoce los pensamientos de Dios? La respuesta es que absolutamente nadie, porque Dios obra de manera o por caminos tan misteriosos que realmente por más que nosotros le pongamos cabeza, por más que nos pongamos a pensar, créeme que nunca llegaremos a entender su manera de ver las cosas. Y hay algo, y es que el alfarero moldea su vasija. ¿Cuánto más no hará Dios con las suyas? Nosotras somos esas vasijas. Cada hijo de Dios es esa vasija. Y aún cada criatura que todavía no ha confesado a Cristo es una vasija. Porque solamente Dios sabe de esos que están allá afuera, que nosotros lo catalogamos como perdidos, quiénes serán salvos. Y aún quizás fuera del camino de Dios, viene mordeando cuando Él tiene propósitos y como mujeres. Nosotros somos esta vasija en manos del alfarero. Él es nuestro Padre. Estamos en sus manos. Y Romanos 9, del 21 al 24, nos dice lo siguiente. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y nosotros somos esos gentiles. Nosotros somos esos gentiles. Entonces, vemos cómo Dios hace un trabajo en nosotros, cómo Dios usa esas vasijas, cómo Dios, aquello que quizá el hombre desecha y lo ve como escoria, cómo Dios los escoge y le da una forma perfecta de acuerdo a ese plan, a ese propósito que como hijos de Dios tenemos. Y la Biblia nos habla tanto de esto. Y yo quiero hablar algunas historias de la Biblia de hombres y mujeres que están ahí presentes, que podemos comparar, que podemos identificarnos, de cómo eso que a veces el hombre no encuentra que tiene forma, Dios le hace forma, Dios lo moldea, Dios hace algo así, porque cada uno de nosotros tenemos un diseño exclusivo en las manos de Dios. Lo que tú tienes no lo tengo yo. Lo que yo tengo no lo tienes tú. Pueden haber similitudes en los talentos, en los dones, pero al final Dios obra de manera distinta en cada uno de nosotros, porque es que somos personas independientes. Tú tienes tu personalidad, yo tengo mi personalidad, pero así también te digo que tú tienes tu propósito como yo tengo el mío, y Dios tiene que llevar a cabo ese propósito. Dios tiene que llevarlo a cabo, aunque nos impongamos, aunque no sea así, o interpongamos, aunque no sea así, porque muchas veces Dios quiere llevarnos por un camino y ¿qué hacemos nosotros? Nos desviamos. Pero ¿qué hace eso? Que nos saca del propósito. Pero créeme que tarde o temprano Dios va a tratar de alinearte otra vez a eso que Él ha determinado para tu vida.
Pero nosotros como hijos desobedientes, volver de la corriente del mundo, que nos dejamos arrastrar con los vientos por dejamos llevar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos separamos de esa voluntad de Dios. Pero no es lo que Dios quiere. El hombre podrá señalar siempre por los pecados, podrá señalar por tus debilidades, podrá señalar por eso visible que él ve. Pero ¿sabes algo? Dios no lo hace. Dios no es un Dios que anda señalando. Tú sabes que dice la palabra de Dios, tú amigo que me escuchas, que nuestros pecados Él los tiró al fondo del mar y que los blanqueó como la nube, que los blanqueó como la lana. Entonces, cuando te sientas que no eres capaz de ejercer eso que Dios ha puesto en tus manos, piensa en qué es en el corazón de Dios. Piensa qué estará pensando. Dios te puede ver como un hijo. Vio a Jonás cuando le encomendó que vaya a Nínive a profesar del juicio que había de venir. ¿Qué hizo Jonás? Huyó a ese llamado, huyó a lo que Dios envió, pero tarde o temprano tuvo que cumplir, porque Dios lo metió en el vientre de un pez que duró 3 días en ese vientre. ¿Y qué hizo? Cuando salió, tuvo que cumplir con eso. Entonces, no esperemos que Dios nos ale. Hagamos lo que tenemos que hacer como hijos fieles y obedientes. Y hablando de hombres de la Biblia, si miramos la historia de José, todos sabemos quién fue José. Es una historia con la cual nos identificamos muchos de nosotros. Porque José fue un hijo amado por su padre. Dice la Biblia que Jacob, al hijo que más quiso, fue a José. Era su hijo mimado. Pero ¿qué hicieron los hermanos de José? Los hermanos de José lo lanzaron a una cisterna porque sintieron celos de José. Celos de que su padre lo amaba y celos también porque ya Dios estaba tratando con José a través de sueños, en donde Dios le estaba anunciando a José eso que él sería futuramente. Pero José no lo entendía y mucho menos sus hermanos lo entendían. Cuando José explicaba estos sueños, los hermanos de José lo que entendían era que José estaba presumiendo en que a él tenían que adorarlo, que a él tenían que postrarse y así sucesivamente, y sintieron celos de José hasta que lo lanzaron a una cisterna, le hacen creer a su padre que está muerto, lo venden como esclavo. José llega a Egipto, llega a la edad de 17 años a Egipto y fíjate, José, mira qué joven llega. ¿Y tú sabes cuántos años duró José como esclavo? Duró 13 años como esclavo. Y tú te pones a pensar, pero Dios mío, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Porque, ¿qué crees? ¿Que José tenía una vida feliz? Claro que no. José tuvo su tiempo de sufrimiento, tuvo su tiempo de dolor. Imagínate para un hijo lo que es pensar que no volverá a ver a su padre. Imagínate para un hombre pensar que fue vendido por sus propios hermanos. En José. Estoy segura que sí, porque era humano, era hombre. Y así somos nosotros como humanos. José, fíjate que su amo, Potifar, parece que Dios pone esa gracia sobrenatural en la vida de José, que todo lo que José toca prospera. ¿Y Potifar qué hace? Le entrega la renta de sus bienes a José. Pero cualquiera pensaría, bueno, aquí ya José está tranquilo, tiene la confianza de su amo, quizás tiene ciertos privilegios. Bueno, parece que el propósito de Dios se está cumpliendo. Y realmente sí, el propósito de Dios se estaba cumpliendo porque fue Dios que hizo a José pasar por todo eso. Para que el día en que llegue la hambruna en Egipto, él pueda ser el que supla al pueblo. Pero José fue preso, fue lanzado a prisión por una calumnia que levantó la esposa de su amo, que todos sabemos que fue un pecado que José no cometió. Pero para su amo y quizás para los ojos de los hombres, sí José lo cometió. Entonces, a esos 13 años como esclavo, súmale ese tiempo que duró José en prisión. Pero de la prisión, ¿a dónde salió José? Salió al palacio. Y fue tan maravilloso e impresionante lo que Dios hizo, que José fue el segundo hombre en gobernar Egipto. Después del faraón estaba José. Eso es como hoy decir el vicepresidente de esa nación. No es cualquier cargo, no es cualquier cargo. Pero antes José tuvo que atravesar por todo ese proceso.
por todo ese proceso doloroso. Estar en una cárcel que a comparación con las cárceles de hoy podemos decir que las cárceles de hoy son risoles o hoteles. Eran lugares fríos, lugares oscuros, eran como cueva en donde no había luz del día. Pero aún en la cárcel también José encuentra gracia porque José terminó gobernando prácticamente en la cárcel. O sea, vemos en José que Dios fue preparando ese talento en él para administrar. O sea, no todo lo que nos pasa a nosotros es malo. Aprendamos a ver las cosas buenas también. Aprendamos a sacar lo bueno de esos procesos. Claro, es así. No todo podemos verlo como desgracia en nuestra vida. A veces tenemos que sentarnos y situarnos y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿Estoy dispuesta a aprender de eso que quieres enseñarme? Y si nosotros tenemos un corazón humilde delante de Dios, yo estoy segura que nos dejaremos trabajar por Dios. Dejaremos que Dios obre en nosotros a pesar de lo que exista a nuestro alrededor, sea desesperación, sea soledad, sea maltrato, sea lo que sea. Ahora, no te estoy diciendo que tienes que ser conformista, porque hay cosas que Dios la permite, pero hay otras que son consecuencia de nuestras acciones. Si es consecuencia de tus acciones, bueno, trata de trabajar en eso. Pero si es algo que viene producto de un tercero, tampoco te dejes tú mangonear de nadie, si no es a lo que Dios te ha llamado. Entonces, si nos vamos nosotros a la vida de Moisés, todos sabemos que Moisés era un príncipe. Moisés creció en un palacio. Moisés tenía gente a sus órdenes, tenía criados a sus órdenes. A Moisés no le faltaba nada, porque en los palacios que había, riqueza, honor, honra, adoración y alabanza. Pero vemos cómo Dios lo saca de su comodidad. Vemos cómo Dios permite que Moisés mate a un egipcio y se vea obligado a huir y estar deambulando en el desierto sin saber a dónde ir. Pero antes de todo esto, si recordamos el nacimiento de Moisés, sabemos cómo la reina, la hija del faraón, encuentra a Moisés. ¿Bajo qué condición lo encuentra? Era un niño en un césped, en un río. Mira cómo Dios marca ese destino. Mira cómo Dios enlaza nuestro destino. Mira cómo Dios cumple sus propósitos. Entonces Moisés se conecta con gente que lo instruye, como es Petro, lo instruye, lo forma, le ayuda a entender más quién es Dios para ellos. Pero vemos que el llamado grandioso que tuvo Moisés. Dice la Biblia que no se levantó ningún profeta como Moisés. Y no se ha levantado. Un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Pero fue un hombre que tuvo que atravesar por el desierto para luego ser catapultado. Vemos cómo Dios lo usa para libertar un pueblo que tenía aproximadamente unos 400 años bajo un yugo de esclavitud. O sea, cómo Dios usa a un hombre a pesar de las excusas, porque Moisés le puso una excusa a Dios y él le dijo a Dios que él no iba a poder hablar porque él era tartamudo, pero cómo Dios permite que su hermano Aarón esté a su lado. Tú no quieres, perfecto, no pasa nada, Aarón va a hablar por ti. Pero Moisés logró cumplir con ese propósito. Y hasta hoy en día vemos la grandeza de eso. Y hasta hoy en día nosotros podemos hablar de eso. Si nos vamos a David, David fue un rey, pero antes de David ser rey, ¿qué pasó con David? Era un pastor de ovejas. A lo visto, un hombre olvidado, porque hasta su propio padre, ni su propio padre se acordaba de David. Porque cuando el profeta Samuel va a ungir a David, pasa adelante todos sus hijos y cuando el profeta dice no es este, no es este, no es este, es que él se acuerda que David existía. Entonces, David, un hombre al parecer marginado de su familia, Dios permite que el rey Saúl sea atormentado con espíritus. Mira cómo Dios permite que sea David
ese arpista, ese salmista, quien tranquilice a Saúl para que esos espíritus lo dejen. Pero mira cómo Dios a través de eso permite que David se entere de que se necesitaba matar un gigante. Y cuando los guardias o los guerreros de Saúl, ninguno se atrevían a matarlo. ¿Quién se atrevió a matarlo? Se atrevió David, un hombre que ni siquiera tenía entrenamiento militar. Además, no tenía ni armadura. El mismo Saúl fue que le prestó la suya. Pero ¿qué pasó con David? Mató a Goliat. Y a través de esto David encuentra aún más gracia delante del rey. Tanto así que se casó con la hija del rey. Tanto así que vivía en el palacio. Tanto así que se sentaba a comer en la mesa del rey. Y cualquiera piensa, bueno, este fue el propósito de Dios para llevar a David al palacio. Y sí fue el propósito de Dios. Pero resulta ser que cuando iban a la guerra, que cuando iban a esos enfrentamientos de naciones, David era un guerrero que mataba hasta 3,000 y pico de soldados, mientras que Saúl mataba 1,000 y pico de soldados. ¿Qué hace Saúl? Comienza a sentir celos de David. Y aquí entonces se le entra a Saúl este deseo desmedido de matar a David. ¿Qué hace David? Ya no vive en el palacio. Ahora anda por el desierto, anda en cuevas, viviendo en cuevas de una cueva a otra, mientras que Saúl lo persigue para matarle. Pero ¿cómo Dios permite que estos mismos espíritus que agobiaban a Saúl continúen volviéndolo loco, desequilibrándolo, confundiéndolo, hasta que él mismo logra quitarse su vida? Es entonces aquí cuando a través de la muerte de Saúl es proclamado rey David. Pero si nosotros miramos el libro de los Salmos, podremos entender todo lo que David plasmó en esas letras. Todo el sufrimiento, toda la soledad, todo el temor, toda la angustia, toda la desesperación. Quiero decirte que antes de David ser rey, tuvo que atravesar por su desierto. Y no cualquier desierto, no cualquier desierto. Un desierto en donde se encontró totalmente solo, en donde quizá estaba solo la presencia de Dios, en donde no se sentía seguro ni siquiera de salir a la esquina porque tenía miedo y temor de matarlo. ¿Qué clase de vida, o de morir, mejor dicho, qué clase de vida era esta? Pero aún así Dios cumplió su propósito en la vida de David. Y Dios lo proclamó rey como había prometido, porque para eso Dios lo ungió. Y fíjate que Dios no mira nuestras imperfecciones, Dios no mira nuestros pecados, porque si nos basamos en eso, entonces, ¿qué vamos a hacer con David? Porque está bien que David, ya conocemos esta parte que acabamos de mencionar, pero David fue un adúltero, David fue un asesino. ¿Y cómo es que Dios aún así continúa obrando en la vida de David? Ahora, Dios no mira tu pecado cuando tiene planes y propósitos, porque Él se va a encargar de limpiar esos pecados, de que tú te apartes de esos pecados. Pero tenemos que tener en cuenta que las consecuencias de nuestros pecados nos van a seguir. Y fue terrible la maldición que cayó sobre la casa de David. ¿Por qué? Porque vemos, su hijo viola a su hermana. Otro hijo se acuesta con todas las mujeres de David, prácticamente. Entonces vemos la desgracia que cayó en esta familia de lujuria, de desenfreno, de lascivia, de incesto. Pero aún así, David fue un hombre usado por Dios, porque dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú te preguntas, óyeme, es que ¿quién entiende a Dios? ¿Quién entiende a Dios? No le entendemos a Dios. Y aquí es que vale cuando decía, es que sus pensamientos no son los nuestros. Y si hablamos de mujeres, ahí está la reina Esther, una mujer que Dios la usó para interceder por el pueblo judío cuando había un decreto para que los judíos murieran. Dios también la lleva al palacio y permite que se case con ese rey. Entonces, con el rey Asuero. Entonces, ¿quién entiende a Dios? Esther fue una mujer que creció huérfana.
Y yo te apuesto a ti que quizás creció con mucho vacío en su corazón. Porque no es igual tú criarte con un tío a criarte con tus propios padres. No es igual jamás, eso jamás se puede comparar. Pero mira cómo Dios permite que ella haya encontrado gracia delante del rey Asuero, habiendo tantas mujeres en ese harén. La única no era Esther. Habían tantas mujeres que el rey podía elegir, pero eligió a Esther. Eligió a Esther. Y Esther intervino por su pueblo. Y ahí está la grandeza de Dios. Para ese tiempo Dios la levantó. Si pensamos en Sara, todos hemos escuchado hablar de Sara, una mujer estéril, una mujer que viene a dar a luz ya en su vejez, cuando tenía unos 90 y pico de años, y su marido, Abraham, unos 100 y pico de años. Entonces tú te preguntas, caramba, ¿cómo es posible que una mujer de tanta edad pueda alumbrar en ese tiempo en que tenía esa edad? O sea, solamente la gracia de Dios puede hacer tales cosas. Solo él. Sara fue una mujer obediente de sumisión a su marido, que cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Sara lo único que hizo fue obedecer. Sara no dijo, no, yo no voy. No, ¿a qué? ¿Para dónde? Porque ni siquiera sabían a dónde iban. Estaban deambulando por el desierto. ¿Qué tú crees? ¿Que para una mujer no es difícil atravesar por un proceso como ese? Pero fíjate lo que hace Dios. No le da un hijo, sino que le da naciones. Porque hoy nosotros somos parte de esa descendencia de Sara y de Abraham. Hoy nosotros también somos sus hijos. Y gracias a ese pacto somos partícipes del pacto de Dios. Lo que quiero es que tú entiendas algo. No importa de dónde tú hayas venido. No importa de dónde Dios te haya sacado. No importa bajo cuáles circunstancias. Lo importante es dónde llegas. Lo importante es dónde te pondrás. Dónde te pondrá Dios, perdón. Lo importante es dónde Dios te va a colocar. Lo importante es que tú puedas cumplir con ese propósito que Dios destinó para tu vida. No importa que no te sientas incapaz porque Dios te capacita. Yo sé que muchas veces tenemos temor, tenemos esas inseguridades de creernos que no somos capaces, de creernos que Dios no puede usar. Sentimos ciertos sentimientos porque vemos que nuestro hermano es usado por Dios, que nuestra hermana es usada por Dios, pero tú también puedes ser usado por Dios, porque es que la misma vasija con las cuales ellos se llenan, o más bien eso que llena esa vasija es la misma que te puede llenar a ti. Todo depende de ti, todo depende de tu compromiso, todo depende de tu búsqueda. Todo depende de esa responsabilidad que tú asumas en este camino. Este no es un camino en el cual yo voy a estar jugando con un pie dentro y otro afuera. Tenemos que mantenernos firmes porque es de la manera en que Dios va a lograr su propósito en nosotros y que nosotros podremos ver ese propósito. No se trata de decir yo soy cristiano. No se trata de decir, bueno, yo soy cristiano hasta que las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, olvídate, diablo, que yo no soy partícipe. A veces todos los procesos por los cuales atravesamos no necesariamente es el diablo. No es un ataque del enemigo. Es Dios tratando de formarnos, de capacitarnos, de sacar lo mejor de nosotros. Es Dios de tratarnos de impulsarnos, de elevarnos, de catapultarnos, que de eso se trata este tema. De llevarnos a ese destino profético. Pero tienes que entender que durante no dejes la ñoñería y asumas tu compromiso como creyente, Dios no va a cumplir ese propósito. Y no precisamente por él, sino por ti. Sino por ti. Entonces, ¿quiero yo ser una mujer o un hombre usado por Dios? Pues tengo que dejar que Dios obre en mi vida. Y bien tú dijiste, Larissa, siempre que Dios obre en nuestras vidas, va a obrar a través del dolor, va a obrar a través del sufrimiento. Pero ¿sabes algo? Dice la palabra que Él no ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En medio del desierto, aunque tú te encuentres hambriento, aunque te encuentres debilitado, aunque te encuentres solo, Dios va a mandar esa provisión que tú necesitas. Porque Dios no te va a dejar solo. ¿Te va a dejar solo humanamente?
en donde va a quitar lo que te distraiga a tu alrededor, pero Él y su presencia, su Santo Espíritu, estarán ahí contigo. Porque Él prometió que será fiel. Él prometió que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y si son todos los días de nuestras vidas, eso significa todos los días. No un día sí, no un día no. Todos los días. Él no es hombre para mentir, hombre para arrepentirse. Que Dios va a estar contigo en las buenas, en las malas, cuando haya abundancia, cuando haya escasez, cuando te sientas fortalecido, cuando te sientas debilitado. Pero sabes, aunque te sientas debilitado, la palabra de Dios nos dice que su poder se perfecciona. Precisamente por eso Dios nos lleva al desierto, para que se debilite, sellemos muchas veces. Yo soy capaz, yo esto, yo lo otro. ¿Y a Dios dónde lo dejamos? Dios necesita que dependamos completamente de Él. A veces creemos que somos autosuficientes, que podemos lograr todo por nuestros medios. Y no es así. Dios te lleva al desierto para que tú entiendas que el único que podrá sacarte de ahí es Él. Que el único que podrá catapultar, que tú no tienes las fuerzas para hacerlo, al menos que Él te la dé. Y que esa debilidad en ti, Él la va a perfeccionar a través de su poder, a través de su Santo Espíritu. Está obrando en tu vida. Tú necesitas entender que Dios está trabajando en ti. Tú necesitas entender que Dios está moldeando porque Él es nuestro alfarero. Tú necesitas entender que Dios está quitando, rompiendo lo que a Él no le agrada de ti, para Él poner lo que sí es necesario, para Él poder lograr su propósito. Porque es que somos necesarios dentro del pueblo de Dios. Todos somos necesarios en el reino. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Y Dios necesita que nosotros nos capacitemos para poder cumplir con esa misión que Él nos encomienda, pero cumplir con responsabilidad, porque es un compromiso lo que Dios nos entrega en nuestras manos. Todo el que es pastor, que tiene un llamado pastoral, sabe que es un compromiso el cuidar esas ovejas, y sabe también que en algún tiempo va a dar cuentas a Dios por cada una de esas ovejas. Entonces, de la misma manera, cuando Dios pone algo en tus manos, Dios necesita que tú lo asumas con responsabilidad, que tú lo lleves a cabo con ese compromiso y que tú cumplas no con lo que tú quieres, sino con lo que Dios quiere. Porque las condiciones las pone Dios, no nosotros. A veces queremos ponerle condiciones a Dios. Bueno, Señor, tú me dijiste que vaya aquí, allí, a tal sitio, a tal nación, pero Padre, yo no quiero ir porque no voy a dormir en cama, voy a tener que dormir en el piso, va a haber calor, va a haber frío. Ay, Señor, voy a pasar hambre. Condiciones. No eres tú que la pones. Entonces, es tiempo de humillarnos delante de la presencia de Dios. Y si en algún momento en medio de tu desierto has reclamado a Dios, has preguntado, has cuestionado a Dios el por qué, que dejes de hacerlo, porque solamente Él sabe y conoce la razón del por qué te está permitiendo atravesar por ciertas situaciones. Cualquier situación, no importa, no importa cuál sea. Puede ser un desierto en donde tu salud se ve afectada. Puede ser un desierto en donde tu matrimonio se ve afectado. Puede ser un desierto en donde tus finanzas se ve afectada, donde tu ministerio se ve afectado. Pero ahí en medio de ese desierto, inclina tu corazón delante de Dios y dile: Padre, yo necesito que tú me ayudes a entender, yo necesito que tú me ayudes a asumir este proceso con mansedumbre, con corazón quebrantado, para que tú puedas lograr ese propósito que tú determinaste en mi vida y ese propósito por el cual tú quieres que yo sea levantado y sea catapultado. Porque Dios nos bendice cuando llegamos a la cima. Tú llegas a la cima, no es por ti, es por Dios, es por su gracia. Y cuando tú llegas a otro nivel, cuando Él te catapulta, que te impulsa, que te exhibe, que te honra, Él lo hace para bendecirte,
pero también para que tú bendigas a otros. Y sabes algo que yo entendí en medio de mi proceso, cuando cuestionaba a Dios, que preguntaba y preguntaba, Dios me hizo entender a mí que eso que yo estaba atravesando era precisamente porque algún día Él lo iba a usar para edificar la vida de otros, para levantar la vida de otros, para restaurar la vida de otros. Si eso es lo que tú le estás preguntando a Dios, el por qué, pues hoy Dios te da la respuesta. Es que necesito que tú seas útil para yo usarte con quien necesite en algún tiempo de mí. Con quien necesite en algún tiempo de eso que tú atravesaste y que lograste conquistar, que lograste levantarte. Y qué maravilloso es Dios. Y damos toda gloria y toda honra a Dios. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque Él nos ama. Y por eso lo hace, porque Él nos ama, Él nos ama. Él nos ama tanto que Él quiere lo mejor para nosotros. Dice su palabra, si acaso tu hijo te pide pan, ¿le darás una serpiente? Jamás Dios no va a dar una serpiente por pan. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Y si comparamos nuestra vida con lo que era antes, yo personalmente digo, gracias Señor, porque tú llegaste a mi vida. Gracias Señor porque tú la transformaste, porque tú la cambiaste. Gracias Señor porque me libraste de la muerte, me libraste de la angustia, de la depresión. Gracias Señor porque sé que fue necesario eso que tuve que atravesar, porque hoy estoy aquí Señor de pie, gracias a ti, porque hoy tengo algo de qué hablar, Padre Celestial. Y eso lo produjiste tú en mi momento de desierto, de angustia, de desesperación. En medio de esa desesperación, Jehová me escuchó. Y en medio de tu desesperación, Jehová te escucha. Dice el Salmos 34, clamé a Jehová y Él me escuchó. Su oído se inclinó a mí. Cuando el oído de Dios se inclina a ti, prepárate. Prepárate para lo que viene, prepárate, que aquel que te dañó, aquel que te hirió, no te va a dar cuenta a ti quizás en algún tiempo, pero se la va a dar a Jehová. Aquel que te hizo la contra, aquel que te hizo lo que sea que te haya hecho, que te haya afectado, prepárate porque es Dios quien te va a defender. No tomes tu venganza, deja que Dios te defienda porque Él es tu abogado. Él es tu abogado. Y precisamente eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender en medio del proceso. Que podamos ser personas fortalecidas y maduros. Porque solo una gente madura en Cristo puede entender que la venganza no es producto de mis manos. La venganza será producto del que me hizo el mal, de eso que usó para dañarme, de esas palabras que dijo para dañarme. Pero Dios es quien juzgará, no tú. Así como Dios también es que te va a bendecir. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Ah, qué tiempo. Gloria a Jesús. Qué palabra, qué tiempo pasamos delante de Dios, mi Dios, mi alma, mi alma. Si Gloria a Jesús. Si estás pasando por una prueba de fuego es porque Dios quiere sacar lo mejor de ti en medio de eso. Siempre Amén. es así. Cuanto más Amén. duele, más la gloria de Dios va a venir sobre ti. Cuanto más te humillaron diciendo tú no vas a lograr, tú no eres nadie, nadie te quiere, tú eres unas personas que absolutamente no valen nada, Dios está diciendo, yo te amo, mi amor va a cubrir y yo tengo un plan contigo, yo no abro mano de ti. No dejes que el diablo hable mentiras diciendo que no vas a lograr, porque en nombre de Jesús tú estás en las alas divinas de nuestro Padre y tú vas a lograr en nombre de Jesús. Qué tiempo precioso, nada más que decir, recibí en verdad cosas grandes, cosas ocultas en verdad, porque así es la palabra de Dios, cuando Él nos envuelve en su manto de justicia y de gracia, conocemos muchas cosas de lo que está en el cielo, y así es. En nombre de Jesús, para siempre. es tiempo de lo que Dios tiene en nosotros, es tiempo de disfrutar de una cosecha de dolor, de lloro, de cosas que miramos y pensamos, Jesús, ¿por qué yo pasé eso? ¿Cómo has hablado? Pasamos para que en nuestro camino
podamos ser bendición en la vida de más personas que necesitan escuchar la Eso voz de sí. Dios y decir, yo vencí, no por mis manos, no por mis pies, no por mi fuerza, pero Jesús caminó conmigo en medio de ese fuego. Así es, Amén, gloria estamos a aquí, Dios. Jesús, delante de tus manos, haga lo que tú eres, nuestro perfecto alfarero, que tú sabes muy bien cómo Solo moldear Dios nuestra puede vida. hacer posible todas las cosas. Solo Dios puede Así hacerlas es. posibles. Porque en algún tiempo de mi vida, créeme, que cuando atravesaba por mi desierto me sentía tan insignificante. Pero producto de eso nació esta mujer que soy hoy. Producto de eso nació la fortaleza que tengo hoy. Producto de eso nació esa seguridad que tengo hoy. Por eso para mí es tan importante que ustedes entiendan que nuestro valor nos lo da Dios. Si ponemos nuestro valor en manos de los hombres, a que sean los hombres quienes nos valoren o quienes consideren quiénes nosotros somos, viviremos una vida totalmente frustrada. Frustrada, porque así como el hombre te levanta, te deja caer. Dios nunca hace eso. Es lo contrario, que cuando tú te encuentras abajo, ¿qué hace Dios? Te levanta, te levanta. Entonces, qué bueno que hayan recibido esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Qué bueno entender que la misericordia de Dios es la misma de ayer y que será así por los siglos de los siglos. Qué bueno entender que Dios todavía sigue obrando. Qué bueno entender que nuestras palabras pueden llegar a corazones quebrantados y que a través de ella Dios puede cumplir su propósito. Y qué bueno es entender que somos un instrumento en manos de Dios. Somos un instrumento, somos útiles y necesarios dentro de la obra de Dios. Fíjate que leí un comentario y es como alguien que desea asesoría, en donde está pidiendo un consejo. Puede ponerse en contacto contigo, Larisa. También puede ponerse en contacto conmigo. Si así lo desea esa persona, puede escribir con toda confianza. Sí, Bueno, Larisa. estamos para ayudar a ustedes por gracia y misericordia de Dios. Y jamás, jamás perca su fe, jamás perca porque Jesús te está procesando, porque algo grande vendrá, así es. Es Sé así. muy fiel. Sí, A amén, veces no así lo es. entendemos de esta manera, pero es así. Así, después que se pasa todo, miramos lo cambio en que Dios nos hizo, en cómo tú has hablado, en fortaleza, en fe. En verdad, Jesús cambia nuestra fe después de un proceso, a veces son de dolor. Bueno, Jesús está siempre ahí con las manos extendidas y diciendo, yo te estoy Amén. modelando porque tengo un plan contigo y es así. Y Tendremos tarde o hasta temprano luz. Dios nos revela ese plan. Quizá en un momento, Sí, en medio del proceso, no lo entendemos, pero ya cuando Dios entiende que estamos preparados, Dios nos hace entender por qué. ¿Por qué tuviste que pasar? Entonces a nosotros sí. solo nos cuesta decir como simples siervos, como inútiles siervos, gracias Señor, gracias porque Amén, pude entender de Jesús. qué me libraste. Y me siento Gloria tan a agradecida Dios. porque sabemos de que Dios nos libró. Sí, porque de procesos es que hace un creyente valiente delante de Dios. Nadie Claro. puede echar fuera, porque cuando estamos en Cristo, nuevas personas nos quedamos, porque lo amor de Dios, mi Dios, Y son algo batallas que increíble. tú vas librando. Son Sí, batallas que tú vas librando, física y espiritualmente. Ya lo que antes te sí. afectaba, ya ese espíritu que antes te afectaba, al librar Ah, esa batalla, no te va a seguir afectando, porque ya lo venciste. Y si tú no le das entrada, no te va a seguir afectando, porque aquí ya tú vas a conocer sus artimañas. Es como que Dios pone en ti una alarma, que cuando se aproxima algo de eso, pip, 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 no, esto no es de Dios, no, yo no me voy a dejar confundir, yo no me voy a dejar engañar, porque sí, Dios lo hace a través de eso, te prepara. sí, Es genial. así. Cuando conocemos más a Dios, nos quedamos con más sed de hambre de conocer quién es, porque en gracia, en justicia,
Bueno, mis hermanos, yo les deseo algo, puede parecer de risa, pero tengan paz en proceso. Jesús sabe lo que está haciendo. No te desmayes, sigas adelante. Bueno, cuando ve en medio del proceso hablamos y miramos, Padre, yo no tengo fuerza. ¿Cómo voy a salir de eso? Pero Jesús está diciendo, esfuérzate, sé valiente porque yo soy contigo. Eso nos basta. Saber que Amén. Jesús está con nosotros, mi Dios. Vamos a lograr, sí, en nombre de Jesús, vamos a lograr nuestras victorias. Amén, así es. Y Amén. Lorena, Ay, ajá, gracias más una de vez. nada. Las Sí. gracias a ti. De verdad que ha sido un Amén. tiempo maravilloso, me ha encantado compartir Sí, contigo, compartir con estas personas que han estado aquí, que aunque quizás no sabemos bien quiénes son, pero el simple hecho de ver sus comentarios, de ver que están ahí sí. presentes, para nosotros es un gran privilegio. De verdad me siento muy honrada, agradecida con Dios y agradecida contigo también por esta oportunidad. Amén. Creo que vas a volver a este vivo y creo que Dios va a hacerlo. Sí, claro, qué palabra tan poderosa de despertamiento a nuestra alma. Amén, amén. Que Dios te bendiga, bendiga su ministerio, su casa, tus planes y todo. Jesús está contigo. Y bueno, vamos a disfrutar la De gloria de igual Dios. manera, De igual manera, Dios Amén, yo bendiga tu recibo. vida, bendiga tu Amén. ministerio, bendiga tu familia, bendiga cada plan que tengas en el Señor y también bendiga la vida de todas esas personas que están ahora en sintonía con nosotros. En Que nombre de sea Dios Jesús. llevando consuelo ahí en donde quiera que ellos se Sí, mi encuentren, que Dios. sea Dios llevando fortaleza, que En sea Dios nombre de llevando esa palabra de Jesús. aliento, que sea Dios Sí, Padre. aumentando su fe en medio de ese desierto En y que nombre de ellos puedan Jesús. entender que no es el final, que es un nuevo comienzo. Dios hará grandes cosas Es en la vida verdad. de ellos. Aleluya. Dios los levantará, va a renovar sus fuerzas como las del búfalo y va a renovar su plumaje como la de las águilas. Es que no saldrás igual de ese proceso. El Señor te dice, no saldrás igual de ese proceso. Por eso estás ahí, porque cuando salgas no te van a reconocer, porque serás transformado, será un nuevo hombre, una nueva mujer. Así que aférrate a la palabra de Dios. Dice el Señor, búscame, búscame, búscame en medio del proceso. Búscame en medio del proceso, porque solo yo te voy a dar las fuerzas, solo yo te voy a dar la tranquilidad y la paz en medio del En nombre proceso de para que Jesús. puedas salir victorioso en el nombre poderoso de Jesús. Ya lo sabes, Amén. solo Dios te dará Amén. esas herramientas que tú necesitas para vencer. Así que En nombre aférrate a de lo que Dios ha Jesús. traído en esta noche, a lo que Dios te ha hablado y a lo que Dios ha venido haciendo en tu vida. Bueno, En Larisa, nombre de muchísimas Jesús. gracias una vez De más. nada. Y nada, para mí es un placer. Cuando quieras volver a repetir un en vivo, pues estamos a la disposición de hacerlo. Amén. Dios te bendiga más una vez. En nombre de Jesús. Ese vivo va a estar salvo. Y creo que más personas van a ser bendecidas en nombre de Jesús. Y para mí Amén. fue un gusto y un placer escucharte, porque yo sé que vino del corazón de Dios ese recado, esa Amén. palabra, Gloria a esa Dios por eso. dirección a seguir en medio del proceso en dolor. En Jesús. nombre de Jesús. Dios te Amén. bendiga. Un Amén. fuerte abrazo desde Brasil. Sí, lo recibo. Dios te bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Hasta luego. Por nada. Bye.